lo que se convertiría en el fenómeno de la Black Tiger. Pero eran Tally-Ho, eran Aladdin, eran Aristocrat, una baraja específicamente para magos, para cardist, y eran todas esta familia de barajas que pertenecieron en algún momento a Bicycle y llegó a todos los continentes. Se vendió, llegó a Japón, llegó a Sudáfrica, llegó a todas partes, ¿no? Como tal. Pero la gente me conoce más bien por estas barajas, básicamente por esta y por esta. Sí. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast con M de Mago, en donde platicamos todo magia. Hoy estamos con Héctor Pérez. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por platicar. Ya nos conocimos un poquito, pero cuéntalos para las personas que no te conocen. ¿Qué haces? ¿Qué eres? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo magia? ¿Para ti qué es la magia? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues tengo ya un ratote haciendo magia y en esta comunidad mágica como tal. Yo no soy un mago que se presente, empecé como un hobby, empecé hace ya más de 15 años, más o menos como unos 17 años empecé en esto. Pero principalmente la gente me conoce por ser el dueño de Enigma Cards, una marca de barajas que existió de manera muy, muy presente desde el 2014 más o menos en México, y a 2019 hicimos una pequeña pausa. Después hice otra marca que se llama Diablo Barajas, que fue una marca más local, y ahorita hicimos un revival de la marca, un regreso de Enigma Cards como tal, pero la gente me conoce más bien por estas barajas, básicamente por esta y por esta. Sí, como tal. Entonces, creo que, y sin echarme demasiado confeti, fui el que empezó el relajo de hacer barajas aquí en México, no el primero en hacerlas en la historia, obviamente, pero sí el primero en hacer una baraja específicamente para magos, para cardist, y pensada y con la calidad pues una calidad internacional, para vender a nivel internacional. Pero o sea, porque yo me pongo a pensar, yo digo, a ver, porque yo alguna vez también dije, ay, voy a hacer mi baraja, ¿no? Alguna vez como mago piensas y dices, voy a hacer mi baraja y a lo mejor le voy a poner un código o sea, te metes en cosas de magos, ¿no? Y dices, le voy a meter un rollo acá, cabrón. Y pues obviamente dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Y qué tal que lo imprimo y salen todas chafas y todas horribles y no las puedo usar? O están todas, se pegan o no sabes qué es lo que... Porque como tal la calidad de las barajas, pues hay muchas. Ya cuando te metes al mundo de las cartas, pues sí es muy... Son diferencias muy pequeñas cuando calidad, pero que ya como mago, como cardist, pues sí lo necesitas, ¿no? O sea, sí necesitas ese que sea más delgadito, que sean menos pesadas o que sean más, o sea, y ese tipo de, o que tengan una carta blanca o que tengan una, que sean, que sean de un lado. O sea, hay muchas cosas que se le pueden agregar ya pensando en barajas. Tienes una imprenta en tu casa, hablaste con alguien. Ojalá. ¿Cuándo? O sea, eso me imagino que tienes que hablar con un proveedor y ir y revisar y... Bueno, ahí te va. Básicamente, ahí por el año, ¿qué te gusta? Más o menos por 2013, 2014, yo empecé a meterme a la magia más, o sea, así de lleno, de decir, quiero aprender a hacer más cosas, quiero no solo ya aprender, sino aplicarlo, quiero ir a hacer trucos, quiero ver qué onda, quiero ver de quién me apoyo, y por esas fechas más o menos estaba iniciando Illusionist. No exactamente 2013, porque seguramente alguien va a decir, fue en tal año y demás, pero aproximadamente cuando Illusionist empezó a hacer su primer baraja, que fue la Black Tiger Deck. Esta fue la primer gran baraja que salió a nivel internacional. Ellos fueron los que realmente empezaron con todo este relajo de popularizar las barajas custom, que le dicen en Estados Unidos. Entonces esa fue la primer gran baraja que existió y que se hizo muy famosa. Illusionist es el responsable. Ya después vendrían otros a cambiar todo eso. No vamos a hablar de toda la historia porque es muy larga, pero en un gran resumen, si necesitan saber dónde empezó el relajo, ellos empezaron el relajo moderno de eso. No quiere decir que las barajas custom no existieran antes, de hecho había un montón, pero no tenían ni la popularidad ni eran de la calidad correcta. Entonces habían esos factores que digamos que eran que definieron lo que se convertiría en el fenómeno de la Black Tiger. Pero eso tampoco lo sabíamos en ese momento porque yo era un güey cualquiera, o sea, era un mago principiante que apenas estaba iniciando en esto. Y inició tal cual como lo dices, eventualmente me cansé de usar estas barajas
que son las Bicycle, que son las que todo mundo teníamos acceso en ese momento. Yo veía videos de Dan and Dave, y veía videos de otras personas y de otros magos, y usaban otros diseños, y decía, ¿qué pedo con esos diseños? ¿Quién se los da? Y no eran ni siquiera de otros colores, eran azul y rojo, como las típicas Bicycle, pero eran otros diseños. Yo no sabía en ese momento, pero eran Tally Ho, eran Aladdin, eran Aristocrats, eran Blue Ribbons, eran Arco, eran toda esta familia de barajas que pertenecieron en algún momento a Bicycle como marcas, que o sea, pertenecen todas a Bicycle, pero en algún momento fueron independientes. El caso es que veía yo todo eso y decía, ¿dónde las consiguen? Y aquí en México en ese momento no había tiendas online, no había cómo pagar online, no había PayPal, no había Mercado Libre, había de remate. O sea, igual ahí se está mostrando la edad que tengo, pero era un tiempo muy distinto. El Internet existía, pero no existía la manera de pagar fácilmente por las cosas ni de adquirirlas fácilmente. Entonces, con esas limitantes fue como que dije, güey, pues qué pedo, güey, aquí qué hacemos. Inicié primero comprando barajas de otras marcas, ¿no? O sea, pues, un chingo de marcas que existen hoy en día, pero en ese momento era conseguir Talijo, conseguir la Black Tiger, conseguir lo que en ese momento empezaba, que eran las Guardians de Tier 11. Ese fue un super lanzamiento, ¿no? Entonces, cuando salió eso, yo ya estaba muy atento a otras marcas. Más o menos por ese tiempo, Dan and Dave se hicieron independientes totalmente, hicieron su propia marca y empezaron ellos con lo que ellos movían. No existía el cardistry como tal todavía. O sea, existía algo que se llama XCM, que ya no existe, que es Extreme Card Manipulation. Es básicamente el papá o el abuelito, más bien el abuelito del cardistry actual. Sí, es todo el tema de manipulación y eran otras personas que representaban ese movimiento. Te digo, no vamos a entrar en eso, pero te digo, les doy contexto de qué época era. Entonces, todo se manejaba todavía con DVDs muy viejitos o con tapes de VHS o beta. O sea, que todavía era magia que estaba ahí atrapada porque no había manera de pasarlas a DVD todavía bien. Entonces, eran cuestiones muy, muy distintas. Theory 11 vino a revolucionar todo cómo se compartía la magia. Y de ahí venían las barajas pegadas, porque todo se hacía con barajas. Y una manera que se dieron cuenta de promocionar muy bien trucos y que se vendieran las barajas también era, oye, voy a salir en el video con una baraja que nadie conoce y nadie ha visto, ¿no? Y es como que la gente preguntaba, sí, está muy padre el truco, pero ¿y esa baraja qué onda? Entonces, al menos aquí en México, en Estados Unidos ese era un tema. Y aquí en México no había con quién conseguir. Entonces empecé a buscar. Encontré una que otra tienda de magia, muy viejitas, que traían una que otra cosa porque tenían contacto con Murphy's Magic y Murphy's Magic empezaba a mandar barajas de ese tipo. En ese tiempo Murphy's Magic solo manejaba magia, algunas barajas, pero nada de estas compañías que fueran Illusionist, Dan and Dave, Zero Eleven, nada de eso todavía. Pues que En fin, muchos, ¿no? sí, no, o sea, sí lo eran porque hay que recordar que la comunidad de magia es muy pequeña. Somos un nicho del nicho, básicamente, ¿no? Entonces, somos el nicho de la magia, porque las barajas son una herramienta que se utiliza. Pero, o sea, este contexto tremendo que les estoy dando, muy, muy largo, es para llegar al tema de que aquí en México, al menos, no había quien consiguiera las barajas de manera formal, como una tienda. Y no había cómo pagar con tarjeta o cómo pagar con transferencia, nada de eso. Entonces, pues vi una oportunidad y empecé a traer barajas. Yo vi cómo conseguir. Las primeras que compré fueron unas Tally Ho, que no tengo aquí a la mano porque se me acabaron, y unas Black Tiger. Y con eso empecé a tratar de meterme en la comunidad. Y hubo un rechazo tremendo. La comunidad me rechazó así de que no queremos saber de ti, ya tenemos aquí alguien que vende y consigue y nos vemos. Entonces fue duro al principio, nadie me quería. Era muy así como que la comunidad de magos es sumamente cerrada. Somos un círculo muy cerrado. Ahorita te puedo decir que pues, no tuvieron de otra más que decir, pues sí, que venga este güey. Pero, pero tuve que hacer mi propia baraja para que dijeran, bueno, está bien, órale, cáele. Pero al principio no. La comunidad de magia es sumamente cerrada. Es una comunidad que se mueve por talento y ego. O sea, no lo digo de mala manera, lo digo de como lo que es, ¿no? O sea, los magos tendemos a tener un ego muy grande. A querer tener la atención del cuarto cuando estás ahí haciendo magia y demás. Entonces imagínate, magos con magos, pues obviamente todo el mundo quiere llamar la atención. Entonces llega un güey que dice, oye, yo vendo barajas, y dice como que, ¿este güey quién es? Y ya tenemos aquí a alguien que nos haga eso, no te necesitamos. Siempre también hay una mentalidad aquí en México muy de no hay que compartir porque no vaya a ser que me lo robe. En realidad hay oportunidad para todos, pero eso fue mi primer contacto con la comunidad mexicana y posteriormente
pues dije, pues no hay de otra más que yo hacer mi propio, yo hacer mi propio círculo, ¿no? Y empecé poquito a poquito en Facebook y en redes sociales a tratar de construir algo. Y para saltarnos todo el drama de lo que fue tratar de construir Enigma Cards en ese momento, porque pues hubo muchas más interacciones con otros grupos de magos, primero aquí en Monterrey, luego en Ciudad de México, y todo era siempre lo mismo, era un rechazo, era un tú no porque vienes de fuera. Entonces ganarse un lugar fue muy difícil, fue poco a poco como se fue ganando ese lugar y fue tratando de innovar, cómo vender, tomar fotografías de las barajas como tal que las tenías, porque la gran mayoría de la gente manejaba preventas y era cuando les llegaran y no tenían fechas así como que dichas tal cual, a tal día me va a llegar. No sabían porque no había la facilidad de que los productos pasaran como ahora pasan así. Ahora sabes el día que va a llegar a tu casa, ¿no? Y todo te lo llega a tu teléfono. Pero en ese momento no había nada de esto. Entonces era así como que, oye, ¿cuándo me va a llegar mi paquete? Pues cuando diga Correos de México que va a llegar. Yo, no, hombre, me volví experto en todo eso. Entonces, viendo que ya tenía yo esa experiencia, decidí abrir una tienda de verdad. Y mi ventaja realmente fue que yo sabía manejar redes sociales y sabía manejar, construir una tienda online. Y construí una tienda online, que era la primera versión de Enigma Cards. Y ahí podías tú llegar y ver que yo era distribuidor oficial de todas las tiendas y que podías pagar de manera segura, tanto usando PayPal, pago con tarjeta de crédito, lo que sea. Cosa que no había todo junto en una sola tienda. Entonces, eso fue lo que empezó a hacer la diferencia. Eso y los Mystery Decks, que empecé a hacer todo esto también aquí en México. Fui el primero que empezó con la dinámica de que ya todo el mundo conoce. El tema, creo que los Mystery Decks son muy conocidos en la comunidad mágica porque ahorita todo el mundo los hace. Hace 15 años no sabíamos qué eran Mystery Decks. Lo habíamos visto antes en, por ejemplo, si alguna vez coleccionaste algún eh, álbum de barajitas, ya sea del Mundial, de Dragon Ball o de cualquier serie, pues los paquetitos que te dan vienen sellados y no sabes qué viene adentro. Y eso fomenta que haya una comunidad que quiera intercambiar o vender o hacer lo que sea con las tarjetitas, con las más raras, con las no tan raras y demás. Entonces, eso es lo que yo quería replicar. ¿Cómo? Le agrego una capa más. Claro que sí. Sí, lo que yo quería era replicar eso. Yo quería formar una comunidad alrededor de mi tienda. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pues, no sentirme aislado. Porque la gente me compraba, pero yo todavía no había ido a ningún evento presencial hasta en esa fecha. Pero te digo, para no ser muy larga la historia, o sea, ahí me di cuenta que vender barajas estaba bien. Vender barajas de alguien más era bueno, pero yo veía que constantemente empezaba a haber un poquito más de marcas. O sea, alguien más estaba haciendo su propia baraja. Alguien más hacía su baraja, salían nuevos diseños y empezaba a ver estos primeros diseños distintos a lo que veían. Ya no era la típica bicycle de otro color, ya era, oye, las Guardians se ven muy distintas, ¿no? O sea, es otra onda. Y después, oye, salieron un montón, o sea, Dan and Dave ya había sacado su propia baraja. De hecho, ese fue otro hito en la historia de las barajas, de decir, oye, pues pasamos de tener estos diseños a tener un diseño muy diferente, algo artístico y que se pudiera hacer tanto la parte de atrás como la parte de adelante, porque durante muchos años solo fue la parte de atrás la que cambiaba, solo era esto, pero no el frente, o un as o un joker y ya, pero nunca el frente siempre era lo clásico. Y Dan and Dave vinieron a meter mucho ruido con lo que hicieron, cambiando colores, cambiando siluetas. Entonces, ahí fue que empezó así como que, oye, ¿y será muy loco pensar en hacer mi propia baraja? Y por ahí de 2015 yo dije, ¿y estará muy cabrón hacer esto? Dije, nah, sí, seguramente sí. Yo pertenecía, ahorita ya no estoy ahí porque se necesita mucho tiempo libre para estar. Hay una comunidad que se llama 52 Joker, algo así se llama. O sea, Joker 52, en donde, pues básicamente gente que colecciona barajas más antiguas está. Pero hay mucha gente con conocimiento muy valioso, son personas ya de 60 años, o sea, son magos muy viejos la gran mayoría, ¿no? El 70-80% de los que forman la comunidad. Y ahí realmente ahí fue que me empapé bastante al respecto de saber cómo hacer barajas, qué se necesita para diseñar, qué se necesita del papel, qué es lo que se espera de una baraja, no tanto en lo que se estaba produciendo, sino más bien en lo que esta gente decía que era lo correcto de hacer, algo muy clásico realmente. Entonces, después de pertenecer a esa comunidad alrededor de un año y consumir las barajas que ellos consumían, porque era como que, oye, voy a comprar las barajas que ellos compran para ver de qué me están hablando, porque nada de eso llegaba a México fácilmente. Y eran barajas más viejas. Entonces sí me di cuenta, dije, oye, pues igual y no está tan loco, ¿no? Entonces me apoyé en una persona que ahorita ya no pertenece a la comunidad, ya hizo su vida, pero me apoyé en una persona que
pues me fue orientando un poquito para poder eventualmente llegar a este diseño, que este fue el primer diseño que hicimos. Enigma Cards se formó ahí por el 2012 más o menos, fue que empezó la tienda a funcionar, ya como tienda como tal y con el nombre Enigma Cards fue más allá por 2014, 2015, y en 2016 fue que empezó el asunto de vamos a diseñar esto. Me tardé unos 6 meses en llegar a este diseño final, y posteriormente a que se hizo el diseño, luego fue elegir con quién imprimir. Y aquí es donde vamos a, oye, ¿y cómo funciona todo esto? Entonces, yo sabía que existía una plataforma que se llama Kickstarter. Kickstarter nació ahí por ahí del 2015 más o menos, nació todo este relajo del crowdfunding. Eso fue lo que realmente abrió la puerta a que yo pudiera imprimir. ¿Por qué? Porque imprimir era muy caro y estaba solo reservado para gente que tuviera los contactos correctos y que viviera en el lado del mundo correcto. O sea, yo hacer una baraja en Estados Unidos sin Kickstarter hubiera sido muy complicado, muy, muy complicado. Aquí en México tenemos una imprenta que se llama Faisan, o bueno, era Cartamundi de México en ese momento. Imagínate, Cartamundi México. Por diversos problemas que tuvieron legales, tuvieron que dejar el nombre por fuera, y también por la calidad de baraja que imprimían, que es una calidad muy mala. Faisan la pueden encontrar en los Oxxos, si les va bien. A veces tienen, a veces no. Es una calidad pues, que yo no recomendaría para usar, pero esa es el tope de la calidad mexicana en este momento, lamentablemente. Para ir más o menos estructurado y no desviarme demasiado, porque la verdad es que yo me voy por muchas tangentes acá de historias y demás, de cosas que pasaron. En 2016 diseñamos y empezamos a ver qué onda con Kickstarter. Kickstarter hace un evento aquí en Monterrey, México, y yo asisto al evento, me dan la asesoría de cómo construir una campaña de Kickstarter, ahí aprendo cómo hacerlo, la armo y soy de los primeros 30 proyectos seleccionados en México para poder lanzar la plataforma Kickstarter en México. Kickstarter ya existía en Estados Unidos, pero ese fue el evento de lanzamiento en México como tal. Y en 2016 lanzamos, a finales de 2016 lanzamos la campaña y se fondea completamente. Pedimos 100,000 pesos, en aquel momento era más que suficiente para hacer la baraja, y se logra reunir el dinero. Muy apenas, pero se logró. Yo me apoyé mucho en la comunidad. La verdad es que hicimos el diseño, lo compartí con la comunidad. Esa comunidad que te decía yo que quería formar y que quería ser parte de, fue la que hizo que esto se lograra. No hubiera sido posible sin ninguna de las personas que apoyó el proyecto en su momento. Yo no era muy popular en Estados Unidos, en ese momento casi nadie me conocía en Estados Unidos, pero en México sí me conocían y fue la gente mexicana la que sacó a flote el proyecto, y estaré eternamente agradecido por esa oportunidad que me dieron de poder hacer esta baraja y llegar a todos los retos que significaron hacer esta baraja. Entonces, porque no nada más es reunir el dinero. Aprendí cómo hacer la campaña, luego se reunió el dinero y ahora es, bueno, te va a caer la lana y ahora hazla. ¿Con quién la vas a hacer? ¿Cómo la vas a hacer y demás? Todo esto ya lo había yo decidido y lo había dicho en la campaña cómo se iba a hacer. En la campaña se cometieron muchos errores en el momento de estar disponible la campaña. La campaña dura 30 días y la hice, en un principio la hice en español porque era un requisito de parte de Kickstarter México. Error, tenía que haber sido en inglés. Por ahí perdimos muchos backers gringos en ese momento porque no se molestaban en leer qué fregados era. Yo monitoreaba diario la campaña. ¿Cómo? Sí, dijeron que... no, se salía. Sí, o sea, no entendían qué estaba pasando. A la semana que siguió, ajusté todo y ya empezamos a recibir dinero de extranjeros. Y pues bueno, te digo, o sea, para no hacer la historia muy larga, se logró esta baraja. Yo ya había decidido que iba a imprimir con una compañía que en ese momento, digo, sigue existiendo, que en ese momento empezaba esa compañía que se llama Expert Playing Card Company. No es esta compañía, no es la compañía que hace Bicycle. Bicycle se llama United States Playing Card Company o USPCC, como le dicen. Aquí está abajo toda la información. Ellos están en Estados Unidos. Yo imprimí con una compañía que está en Taiwán, pero que estaba apoyada por una compañía estadounidense que se llama Expert Playing Card Company, que se encuentra en Nueva York. Expert Playing Card Company está... Uy, se me fue el nombre. No, sí, es el dueño se llama Bill Kalush, que es muy amigo de David Blaine. Ellos dos, es una de las personas que inspiró a David Blaine a hacer todo lo que hace. Bill Kalush es ya un señor, ya está grande el señor, y él fue como que su intento de traer competencia a Estados Unidos para poder competir contra Bicycle, porque Bicycle es gigantesco, es un monstruo, que como les decía al principio, todas estas otras marcas que yo fui reconociendo eventualmente, todas eran marcas pequeñas independientes que se fue comiendo Bicycle y todas ahora forman parte de su catálogo de barajas.
Entonces aquí en América no había quien le hiciera frente ni en calidad ni en capacidad de impresión. Entonces, ¿qué hicieron los gringos? Siempre muy listos y muy capitalistas, agarraron y dijeron, voltearon a ver al otro lado del charco y dijeron, ¿quién nos puede ayudar? Un jugador era Cartamundi en Europa, pero Cartamundi hacía barajas muy malas en ese momento. Cartamundi es muy conocido aquí en México por las barajas de la baraja española. Sí, toda esa baraja de oros, de bastos, de espadas, esa baraja la hace Cartamundi, siempre la ha hecho Cartamundi, la que ha llegado aquí a México, y es de un papel y un formato y una calidad como que cuestionable. Entonces, esa baraja, pues era como que el ejemplo que todos tenemos de qué es lo que es capaz Cartamundi de hacer. Entonces, en ese momento Cartamundi no era un jugador, pero los chinos, siempre siendo muy chinos, ellos ya habían hecho una copia ellos decían, ¿sabes qué? Tráeme cómo son y yo las puedo hacer. Y así fue como surgieron estas imprentas en Taiwán. En su momento era un secreto súper resguardado quién imprimía qué. Entonces, Actual Playing Card Company no te decía que imprimía en Taiwán. Ellos te decían, nosotros lo vamos a resolver. Pero cuando te llegaba la caja de las barajas, así que pues, un gross, o sea, 144 barajas en una caja, eso se le llama un gross. Así como le llamamos a una cajita de 12, le llamamos brick o ladrillito. A una caja de ladrillos le decimos gross, o bueno, se le llama gross en la industria. Entonces, cuando te llegan las cajas de gross de tu pedido, ahí viene dónde fue impreso y el nombre y todo de la compañía. Y dices, viene de Taiwán. Entonces, ellos encontraron una fábrica en Taiwán que igualó el papel lo más que pudieron a Bicycle, y igualó o trató de igualar el feeling o el acabado y el deslizamiento. La intención no era copiar exactamente, o sea, en un principio era copiar exactamente, pero cuando se dieron cuenta que no podían, terminaron con lo que era esto en su momento. Este acabado y suena diferente. Igual aquí no se va a notar por el micrófono y demás, pero en persona, la rigidez de estas barajas, el olor y cómo suenan cuando las manipulas, te dice todo lo que necesitas saber sobre que no fueron impresas por Estados Unidos y las características que tienen y cómo te va a dejar ser que las utilices. Entonces, para mí, yo ya había probado algunas barajas de ellos. La baraja que ellos hacen y por las que son famosos se llama Superior Playing Cards. No sé si alguna vez las viste o las conociste. Yo las vendía aquí en México, nadie más las vendía. Si las conociste o las tuviste fue porque de alguna manera te llegaron por mí. Entonces, como que, ok, bueno, pues llegaron aquí, las traje yo a México. A mí me encantaban las Superior Playing Cards. Y eran como un gusto adquirido. Es como tomar vino a veces, las barajas. Es como que, esto tiene esto y esto, aquello y demás. Así básicamente, ¿no? O cervezas. El caso es que, pues bueno, la Superior me parecía que eran una muy buena baraja, pero como que en México como que no eran bien aceptadas. Entonces, pues yo me aventé a hacer estas lo más parecido posible a la Superior, porque era lo que conocía, que me parecía que era de muy buena calidad, que se iba a acercar lo más posible a esto y que iba a ser algo que se iba a aceptar de manera internacional, no nomás pensando en México. Y fue que hicimos 1000 piezas de esta baraja. Eso fue el primer print run que hice. Y ahí pasaron un montón de cosas con esta baraja, la verdad. Hubo varios errores que se cometieron en la imprenta. Yo no pude seguir de cerca el proceso. O sea, básicamente mandé un mail con los archivos y les dije, impriman esto. Y me dijeron, claro que sí. Y no hubo más hasta que ya estaban listas. Entonces, un sinfín de cosas pudieron haber salido mal, pero un sinfín. Ahí le tengo que agradecer mucho a Bill Kalush, que literalmente él se aventó todo el asunto. Yo le dije, quiero que sea en mnemónica y quiero que esta baraja viene en mnemónica, está marcada y tiene revelaciones. Bill Kalush no me hizo la chamba. Él me dijo, ¿quieres que venga en mnemónica? Entonces necesitas acomodarlas así en el archivo. Y me dio un archivo con números de cuál es el orden que debe de llevar. O sea, cuál es la carta 1, no para mnemónica, sino la carta 1 cuando la cortan, cuál es la primera carta que queda hasta abajo de la caja. Y luego te dicen, ¿cómo quieres que sea la caja? ¿Así que se abra o que se abra así? O sea, porque, por ejemplo, tú ves que el sello va en esta media luna de aquí. Y entonces esta es la parte de atrás de la baraja, la que todo el mundo conoce como el dorso. Y este sería el frente, ¿no? Bueno, cuando tú sacas la baraja Enigma, sale así. Cuando la abres nueva. Así, sale el dorso con el dorso, ¿sí? Eso es algo que no pasa en otra baraja. En las barajas Bicycle, cuando tú la abres así tal cual, salen los números primero. Bueno, en esta porque yo la uso, yo siempre las pongo así. A mí me molesta que abrir, que tenga el dorso aquí atrás y que no salga el dorso. A mí no me gusta eso. Entonces, yo quería que mi baraja fuera así. Entonces me dijo, ¿quieres todo eso? Bueno, lo tienes que hacer así, 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 así. Ahí está todo y muévele tú. Y yo, bueno, yo no sabía si lo estaba haciendo bien o no, pero lo hice a lo mejor como entendí y afortunadamente todo salió bien. Entonces, esa primera vez hicimos estas y jaló.
Sin embargo, hubo varios problemitas ahí. Número uno de los problemas que nadie sabe, o bueno, que no he contado así públicamente, pero el color que ves aquí de este rojo, o esto no es un rojo, este es como un rosa naranjoso, más o menos. Es como un color naranja neón, pero tirándole a rosa. Está medio raro este color del rojo que terminó siendo. Mi hermana me ayudó ella sabe usar Illustrator mejor que yo, y ella me ayudó a terminar el archivo. Y no nos fijamos, pero el Pantone original de este rojo se ve muy distinto en la pantalla. Parece más rojo, pero cuando lo ves ya en persona parece más naranja, rosado, por ahí. Eso no aplica para el rojo, para la baraja roja que tú tienes, ahí cambiamos el color. Solo aplica para la negra. En las rojas, en las enigmas rojas cambiamos los pantones, cambiamos todos los colores. Y ahorita te explico. Sí, no es un rojo normal ni es un negro normal. Ahorita te explico cuáles son los colores de la enigma roja. Pero la enigma negra, el negro sí era negro, pero el rojo era diferente. Yo quería un rojo distinto, pero era un rojo más como pastel en el que yo tenía pensado. Pero el Pantone, no, nos equivocamos y no pusimos el Pantone que era. Pusimos seleccionamos el color a partir de una imagen de referencia. Y en la pantalla se veía de una manera, pero el Pantone era otro. Y cuando llegó la impresión y vi esto, casi yo me estaba desmayando. Yo de no puede ser, güey. Todas se imprimieron así, güey. Porque en la pantalla tú lo veías de una manera y ya en persona se ve otra. Aprendimos bastante de cómo funciona la impresión digital. Eran temas que yo no sabía. Yo soy de carrera, yo estudié arquitectura y sé de impresión, pero no sabía de esto. Esto para mí era nuevo. Entonces es como que, güey, ¿cómo es posible que falláramos así? Y yo pensé que ya iba a ser un fracaso la baraja con este color, pero terminó siendo un o sea, un diferenciador muy grande en la baraja. A la gente le encantó este colorcito así, que era muy diferente y hacía que resaltara bastante la baraja. Entonces terminó beneficiándonos ese problema. Entonces fue un happy problem, como le dicen por acá, en Monterrey. Luego también este rojo brilla con las luces negras. Es las de antro, esa luz negra que le dicen que en realidad es como morada la luz. Si tú le echas luz negra a la baraja Enigma, todos los colores, estos rojos, a esta específicamente, a la negra, todos los rojos van a brillar, te devuelven fluorescencia. Entonces, eso fue un bonus que no sabíamos tampoco que pasaba, pero que descubrimos eventualmente sobre la baraja. Y pues bueno, o sea, la baraja fue aceptada, se vendió muy bien. Esta fue la primera baraja también en ser vendida en Art of Play. O sea, esta es la primera baraja mexicana en ser vendida en Estados Unidos y internacionalmente, y llegó a todos los continentes. Se vendió, llegó a Japón, llegó a Sudáfrica, llegó a todas partes. No llegó a Antártida porque no había ningún mago por allá. Pero se vendió. ¿Cómo? Vamos, compramos. Claro. Digo, ya no hay, ¿no? Entonces se acabaron estas gracias a Art of Play por ahí de 2017. Se hizo la Cardistry-Con 2017. Asistí con esta baraja en la mano y asistí con la misión de ir y dárselas a Dan Dave para que ellos vieran la baraja y me dejaran venderla en su sitio web, y terminaron comprando 2 grows de la baraja y se vendió todo lo vendieron en 2 fines de semana, vendieron todas las barajas. Se fue súper bien. Yo estaba súper contento. Me terminaron pidiendo más barajas, pero yo ya no tenía. Ya había entregado todas las del Kickstarter y había vendido todas las que había podido aquí en México y con Dan and Dave. O sea, 2 grows eran 288 barajas que se vendieron allá con él, un cuarto básicamente de la producción total. Y otras casi 500 barajas se fueron en la venta para poder fondear el proyecto. Y solamente me quedaron a mí 250 para vender aquí en México y a otros países. Y realmente yo me terminé quedando como con 4 o 5 barajas. Regalé bastantes barajas también a mis amigos, a mis conocidos y demás. Y pues básicamente esa fue la historia de la primer baraja. Con la primer baraja, lo que yo tenía que haber hecho era fondear la segunda baraja. Ese es otro error que cometí. Que algunas reglas así como que bien claras acerca de hacer barajas es que el proyecto, el primer proyecto que hagas tiene que ayudar a fondear el siguiente. Porque si no, o sea, si no, pues es más difícil fondear el que sigue. Y más y más y más así. Entonces, te digo, para no hacer el cuento muy largo, pues básicamente esta baraja sí tuvo, o sea, tuvo una historia bastante feliz en ese sentido. Se diseñó, se produjo, se apoyó en la comunidad y se logró. Sin embargo, esta segunda baraja, en 2017 yo ya la había diseñado. Ya tenía, cuando fui con Dan and Dave, yo ya sabía que iba a ser roja y ya tenía todo. Entonces Dan and Dave me dijeron, haz un Kickstarter y nosotros te apoyamos. Dije, con madre, güey. Entonces hicimos esta baraja.
Y para diciembre de 2017, esta baraja ya estaba fondeada y juntó el doble de dinero que la primera. Entonces, esta juntó arriba de 200,000 pesos. Para hacer esta baraja me alié con más personas de la comunidad. Para ese momento la comunidad creció considerablemente, porque el cardistry ya existía como tal y México tuvo 2 años increíbles en el mundo del cardistry, 2017 y 2018, en donde ganamos, o sea, ganó México el campeonato mundial, que era la Cardistrycon en ese momento, de cardistry. Entonces imagínate, México gana 2 años seguidos el Cardistrycon. Entonces teníamos todo el impulso para que todas las marcas mexicanas que quisieran se subieran al tren y vieran la manera de poder salir adelante. Mi intento por hacer eso fue hacer estas barajas. La segunda baraja que hice reunió el doble de dinero, pero también causó el triple de problemas. Causó muchísimos más problemas. ¿Por qué? Porque esta baraja terminó siendo impresa casi 2 años después de la fecha que se prometió. Este es uno de mis más grandes fracasos, pero que pude darle la vuelta al asunto. Esta baraja se suponía que iba a salir en 2018, como ya a la venta, ya lista, ¿no? Pues no pasó eso. Hubo una serie de problemas que tuvimos que no me pasó con esta baraja. Inicialmente íbamos a volver a imprimir con Expert Playing Card Company. Yo, de hecho, existe una versión roja de esta, con la caja roja con rojo, porque esta es negro con negro, y ahí se alcanza a ver el brillo y todo. Y luego el foil aquí enfrente. Lo que yo no sabía cuando hice esta baraja es que Bill Kalush me había regalado el foil y me había regalado el UV Spot, que es cómo se imprime esto, negro sobre negro. ¿Por qué me había regalado eso? Porque fui de los primeros proyectos en creer en él. Pero yo no sabía nada de eso, no le pregunté nunca. Él me dijo, sí, te va a costar tanto la baraja, ¿cuánto lana tienes? Tanto. Órale, lo hacemos. Él quería sacar barajas. Entonces, pues obviamente dijo, va, ¿cómo se vería mejor? Él sugirió el foil. Yo no pedí foil. Él dijo, quiero que tenga foil aquí. Esta caja está, si conocen la baraja de las Gatorbacks, de David Blaine, las primeras, si tienes una por ahí, te darás cuenta que el lagartito que tiene viene en foil. Originalmente yo nada más quería que esto fuera foil, lo que dice Enigma. Y él me dijo, no, güey, no hay pedo, yo te hago toda la cara en foil. Y yo, ¿en serio? Sí, se vería mejor con el ojo en foil. Y yo, neta, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Y me mantuvo el precio y también le dije, quiero que sea como la de David Blaine. Y yo creo que eso fue lo que dijo el vato, sí, ándale, vamos. Y me hizo esto que es negro sobre negro en las negras, en las negras, en las verdes y en las rojas. Tienes negro sobre negro también así. Entonces, pues, esos son los detalles de esa baraja. A mí me encantan las Gatorbacks y coleccionaba barajas de David Blaine. Y él fue mi primer gran inspiración para hacer mis propias barajas. Dije, no quiero hacer algo muy chido como él lo hace. Entonces, yo no sabía que él me había regalado todo esto y no sabía que costaba más. Entonces, voy yo con él y ya para la segunda me dice, no, ahora sí te tengo que cobrar. Y cuando vi la cuenta que era el doble de lo que yo había reunido. Dije, no puedo pagar eso. Entonces, primer problema, la caja prometida no se podía dar. Es como que, fuck, ¿y ahora qué hago, no? No solamente era el problema de que no me alcanzaba, era el problema de que no había papel. No había este papel en rojo para hacer rojo sobre rojo. No había suficiente y no tenían cómo conseguir más. Entonces, pues yo le dije a mis followers, ¿saben qué? Pues no se va a poder porque no hay papel. Me van a mandar muestras, vamos a ver si podemos reemplazarlo. Y estuve como 6 meses tratando de lograr que el rojo se diera y no se dio. Y en esos 6 meses, pues hacer todas esas pruebas cuesta. Entonces, yo lo que veía era que se estaba desacompletando el dinero para hacer la baraja. Y en ese momento, pues yo tenía poco de haberme graduado y tenía poco de estar trabajando. No tenía yo dinero como para decir, sí, claro, yo lo cubro o yo pongo para hacer la baraja. Estamos hablando de más de 200,000 pesos, 250,000 pesos que se tenían que reunir para hacer la baraja como tal. Y entonces yo veía que poco a poco, cada vez que yo quería cambiar algo, me estaba costando más. Entonces tuve que tomar varias decisiones, entre ellas cambiar la imprenta. Entonces cambié de Expert Playing Card Company a United States Playing Card Company, eventualmente. Este fue el segundo cambio, porque el primer cambio que hicimos fue hacia Cartamundi. Cuando yo fui en 2017 a Cardistrycon, ahí en Cardistrycon estaba una persona que se llama Gears Hugen, que él era el vato que llevaba todo todo el control de las comunidades en Cartamundi. En ese año, Cardistry Touch, la marca, estaba todavía sacando los prototipos de su baraja, que sería la baraja la Origin, que es la primera que hicieron. Bueno, ellos ya tenían años de estar tratando de hacer una baraja que estuviera al nivel de una baraja de Bicycle. O sea, Cartamundi estaba trabajando en secreto todos esos años para tratar de igualar a lo que Bicycle podía hacer.
esa baraja Origin fue la que hizo que la gente realmente tomara en cuenta la baraja ¿qué se llama? De las barajas de Cartamundi y que se empezaran a imprimir barajas con ellos. Entonces, 2017 se revela al mundo que Cartamundi también puede hacer barajas y me contacta este güey y me dice, oye, si te conviene, ¿por qué no imprimes conmigo? Te voy a dar un buen precio, vente para acá. En ese momento yo todavía estaba con Bill Kalush, pero la verdad después de ver que no me iba a alcanzar para imprimir con él y que me había regalado un chingo de cosas y que por ende de plano no iba yo a poder hacer como quería yo la baraja, porque no hay ni el papel ni nada, pues entonces me cambié a Cartamundi. Otro problema hacer todo ese cambio. Ahora en vez de imprimir en Taiwán, iba a imprimir en Europa, que es súper caro. Los europeos te cobran por todo, te cobran impuestos, te cobran el VAT, te cobran impuestos por llevar cosas, impuestos por usarlas en su país, impuestos por sacarla de su país. Entonces es un relajo. Y luego tráete desde allá de Europa las cosas acá, también hay un impuesto específico para México. En fin, un relajo en impuestos. O sea, era como que, güey, no me alcanza el dinero para hacerla ahí, no voy a poder. Entonces todavía estuve un año batallando para poder tratar de hacer la baraja en Europa y no pude. No pude, simplemente no pude. O sea, no me iba a alcanzar el dinero y nunca, mejor no hice el pago para poder empezar la baraja con ellos. Eventualmente me di cuenta que no iba a poder, por mejor que fuera la baraja. Sin embargo, sí imprimimos cerca de 100 barajas con la calidad de Cartamundi y existe una versión roja con rojo de esto. La tengo por allá. Al final quizá la traigo para mostrarles cuáles son las versiones que han existido de la baraja Enigma. He hecho más barajas, o sea, ahorita nada más estoy hablando exclusivamente de las Enigma. En el Inter de hacer esta y de ver qué iba a pasar, hice otra baraja en colaboración con otra persona que se llama Ajolote. Luego hicimos una que se llama Reino de los Muertos, que ha sido la baraja más exitosa en la historia de Kickstarter, reuniendo 1.300.000 pesos. En México es en Kickstarter México es el proyecto más exitoso que va a haber y que probablemente no va a ser superado en un muy buen rato al menos. Y posteriormente a eso empecé yo a hacer barajas con mi marca Enigma para otras empresas. Y durante todo ese tiempo todavía no se hacía la roja. Entonces yo estaba en una deuda tremenda con la gente al respecto de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿por qué no está la roja? La gente me decía, ¿qué está pasando? Oye, ¿esto qué fue? ¿Ya fue una estafa o qué pedo? Y la verdad es que me daba mucha vergüenza. Y yo decía, güey, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago para hacerlo? Y por ahí cuando se fondeó la del Reino de los Muertos que imprimimos con Cartamundi. Ahorita no tengo una porque la verdad es que ya no tengo de esas barajas. Cuando se imprimió Reino de los Muertos, ya pudimos, ya pudimos hacer ¿cómo se llama? O sea, se abrió la oportunidad de hacerla con Bicycle y esta baraja la hicimos con USPCC. Y ¿cómo se llama? Aguántame porque se despertó mi hija, perdón. Entonces deja por ella tantito, perdón. ¿Cómo? Estábamos teniendo más problemas con esto y estaba yo contando del Reino de los Muertos, ¿verdad? Entonces, le voy a dar la vuelta para terminar de explicar sobre esto, explicar un poquito de qué implica imprimir una baraja hoy en día. Y y pues ya para, si tienes alguna otra pregunta por ahí, vemos qué onda. Sí, la verdad es que ahorita que estábamos en pausa, porque empezaste a decir cosas de la baraja, ¿no? Sí. Empezaste a decir cosas y empecé a ver, bueno, a ver, los colores, y conforme más ves, o sea, te das cuenta de más cosas. Por ejemplo, duda, ¿por qué los reyes tienen cartas sosteniendo? ¿Por qué el rey de tréboles? ¿Por qué el rey de corazón? Bueno, inicialmente, y te digo, no empecé por ahí, lamentablemente, soy un poco un desastre así, pero para platicar a veces las cosas. Pero, bueno, número uno, en la baraja Enigma te vas a dar cuenta que ninguna corte tiene ojos, ninguna. Si tú ves, están los espacios de los ojos, pero no está la pupila de los ojos. Las únicos que tienen pupilas son los haces, en el caso de la roja. Pero eso es algo que hemos mantenido en todas las barajas que hemos hecho, que son Enigma como tal. Ningún rey, ninguna corte tiene ojos. Entonces es como que una firma personal que tenemos ahí. ¿Por qué? Pues porque nos gusta que, o sea, se nos hizo un detalle interesante, ya que nosotros jugamos con todo lo del ojito y todo eso. Ese es número uno. Número dos, algunas cortes tienen tienen cartas. Eso es porque esta baraja está pensada para cardist y para magos. Si yo quería hacer una baraja que no hubiera excusa para no usar. Esa fue la principal idea detrás de esto. Entonces, sí, como que el autofocus de tu cámara como que no quiere agarrarla. Pero ¿esa cuál es? ¿Es el rey de qué? ¿El rey de diamantes? Sí, déjame lo busco. O sea, el rey de diamantes, no tiene ojos. O sea, está el hueco como tal.
y no está sosteniendo ninguna cosa extra. Las que están sosteniendo es una reina y un rey. Son los que están sosteniendo, según recuerdo, ¿sí? Es el rey de corazones en la baraja roja Sí. y la reina de picas. Y lo que yo quería era poder hacer revelaciones. Hay un truco de Assy Wind que se llama Gypsy Queen, que me encantó. Está muy bueno. Y esta era mi manera de poder hacer Gypsy Queen sin gimmicks, como él lo hace, ¿no? Entonces aquí que forzas esta baraja y lo muestras así. Sí, esta es tu carta. Ah, sí, no sé qué. Ah, no. Y ya se la das. Y ya haces pases mágicos o lo que sea. Y luego revelas que siempre la tuvo en la mano. Entonces, esa revelación me encantaba. Este truco no es exclusivo de Gypsy Queen, no es exclusivo de Assy Wind. Ya antes David Blaine hacía un truco similar. Entonces, desde ahí fue que hay un video mío por ahí en internet haciendo yo ese truco con unas barajas de David Blaine. Y yo dije, güey, estaría chingón hacerlas en las Enigma. Pero la puedes hacer desde estas. Desde estas las puedes hacer. Todas las barajas Enigma tienen algún rey o una reina sosteniendo algo. Son revelaciones especiales para precisamente poder hacer más trucos de magia. Igual están marcadas porque queremos que no haya excusa para no comprarlas. O sea, este es el deck más barato que vas a encontrar para hacer magia y para hacer cardistry. 200 pesitos fue el máximo valor que tuvo esta baraja. Y la estuve vendiendo en 50 pesos el año pasado en Enigma. Se fue. 100 pesos, 50 pesos, así estuvo. Lo menos fueron 600 pesos por un brick. ¿Por qué? Porque quiero que esta baraja llegue a todas las personas que se pueda. Este año la vamos a tener igual, muy, muy barata, en Enigma otra vez. Sí, igual vamos a vender bricks como en 600 pesos, es lo más probable. Ah, bueno, no sé si ya estás grabando. Ah, ok, perdón. Vamos a estar el 10, 11 y 12. Pero bueno, ya me desvié, perdón, para terminar entonces, digo, ya que en forma, terminar todo el tema de la plática en la que estábamos, cuando estaba haciendo básicamente en lo que me quedé era que habíamos hecho el Reino de los Muertos y por ahí fue que ya hubo la oportunidad de revisitar si se podía hacer esta baraja otra vez. ¿Por qué? Porque ya teníamos un poco más de fondos gracias al Reino de los Muertos y también porque ya no había tantos problemas para hacer esta baraja. En ese momento, Fontaine había descubierto o estaba usando una nueva tecnología de Bicycle que se llama Crush Stock. Básicamente lo que hacían era que el papel, la hoja de papel completa, lo que hacían es que trituraban toda la hoja de papel y volvían a hacer el papel otra vez, otra hoja. Y lo que eso causa es que las hebras del papel, como está hecho, es como la carne, el papel, en el sentido de que tiene un sentido las fibras del papel, digamos que horizontal, a sentido más largo. Cuando tú lo cortas todo con el crush stock, el papel pierde todas esas fibras y lo vuelves a hacer, se pega y en vez de tener esas fibras que hacen que tenga cierta resistencia o rigidez, estas barajas son más suaves. Si las comparas con estas y cómo se mueve, estas son mucho más rígidas y suena más duro este movimiento, mientras que estas son más suaves. ¿Por qué? Por el tratamiento que le dan. No, las NOC no se parecen a esas, no. Sí. Más o menos, sí. Sí, son igual así de duras, las primeras Nox. Porque fueron hechas igual en Expert Play Company, de hecho. Sí, por mucho tiempo se vendieron ahí. Entonces, pasamos de este stock duro a este stock suave. Yo lo que quería, al final lo que se logró con la roja, no solo fue una mejoría total, realmente fue mejor que se imprimiera con USPCC, con Bicycle, porque uno, la mejor calidad a la fecha cuando se imprimieron estas que se había hecho de una baraja Bicycle. Dos, tienen la misma calidad que una Fontaine. Esta baraja es una Fontaine con otro skin. Yo me encargué de eso. O sea, lo primero que dije fue, a ver, quiero ¿cuáles son las barajas populares ahorita? Las Fontaines. Entonces fui con Bicycle y les dije, quiero el mismo stock, quiero el mismo papel y quiero el mismo acabado. Me dijeron, va, no hay ningún problema. Ellos te dan una selección. Para imprimir barajas hay una selección de características que tú tienes que hacer de tu baraja. Te preguntan por el tipo de corte que quieres. El tipo de corte quiere decir si tu baraja va a ser cortada así o va a ser cortada así. O sea, al revés o de frente. ¿Eso qué hace? Se le llama corte moderno y corte clásico. ¿Eso qué hace? Eso lo que te dice es cómo tu baraja va a poder hacer el faro.
para mantenerlo súper simple, porque no estoy seguro que alguien va a llegar, pero es que, o sea, nada más lo vamos a mantener súper simple. Tú cuando sacas tu baraja, cualquier baraja que compres, y quieres hacer el faro, si no lo puedes hacer fácilmente así, tu baraja fue cortada en el otro sentido. En el sentido que sea fácil hacer el faro, ese es el sentido en el que fue cortada tu baraja. ¿Okay? Para que se entienda sencillo. Otras personas te dirán, no, pero es que mira, en realidad es al revés. Bueno, esa es mi definición y eso es como yo lo he entendido hasta ahorita. ¿Cómo? La baraja, ¿no? Exacto, o sea, hay barajas que si tú la llegas a sentir que está como que al revés, o sea, la tienes que hacer el faro al revés. Bueno, Sí, eso sí, se debe, no son todas, ¿no? sí, no todas, casi todas las barajas de Bicycle se cortan igual, porque por eso te digo, o sea, de la caja vienen y salen así. Cuando tú la abres salen así la mayoría de las barajas Bicycle. Las mías no, las mías salen al revés, porque yo quería corte moderno. Entonces, yo quería corte moderno y quería acabado moderno porque yo quería que pudieras hacer el faro directamente saliendo de la caja con esta cara. O sea, que nada más hicieras esto así y que hicieras faro, sin esfuerzo. Ya también hay otras cuestiones que hacen que a veces la baraja se haga cóncava hacia arriba o hacia este sentido y que entonces ya no puedas hacer el faro tan fácilmente como son la temperatura de donde vives, los aceites de tu mano, qué tanto la usas y en dónde dejas la caja con la baraja. Eso también puede ayudar a que se invierta el sentido de tu baraja, pero ya esas son cuestiones ya externas. Entonces lo que les estaba comentando era que nos tuvimos que mudar a Bicycle después de habernos mudado a Cartamundi, entonces ya habíamos migrado por segunda vez para hacer esta baraja hacia otra empresa de fabricación y ya con Bicycle ya vimos el estándar internacional real. Cuando en esta baraja yo no tuve cómo seleccionar cosas, yo nada más dije, bueno, pues quiero esto y me dijeron, haz esto y listo. Y ni me enteré que me regalaron cosas. Cuando intenté hacer la segunda versión, la primera versión de esta baraja, la segunda versión de las barajas Enigma, pero la primera versión de la roja, me encontré con un sinfín de problemas. Y cuando intenté hacerla con la primera fábrica, que era la china, o taiwanesa, perdón, luego cuando intenté hacerla con Cartamundi me encontré con más problemas todavía, por económicos sobre todo, y ya cuando por fin pude imprimir con USPCC, se logró hacerlas lo más parecido posible a las Fontaine. Entonces esta baraja tiene súper calidad y tiene todas las características, o sea, no hay excusa para no poder comprar esta baraja. Eso era lo que yo quería lograr. Yo quería lograr que esta baraja fuera que no hubiera excusas para comprarla, ¿no? O sea, oye, ¿quieres hacer magia? Esta baraja te sirve. Oye, ¿quieres hacer cardistry? Esta baraja te sirve. Los Jokers son iguales también, ¿no? Exacto, pues sí, también pensando en la magia, dijimos, a ver, ¿hacemos diferentes? No. ¿Por qué? Porque los magos no aprecian eso. Nada más me faltó hacer un duplicado en esta baraja o una double backer. Y no lo hice porque me convencieron de meterle cartas diferentes. Una carta que habla sobre la página, que es esta, y otra carta que habla sobre la edición de la baraja. Estas dos cartas extra pudieron haber sido gimmicks, pero la verdad es que pues simplemente decidí no hacerlo en ese momento. Me convencieron de mejor hacer estas y dije, pues sí, tiene sentido hacerlas. Me hizo mucho sentido en el momento en el que estábamos haciendo esta baraja. Y pues, pues básicamente ese es un speedrun de lo que he hecho, hablando nada más de las barajas Enigma. Eso no está mencionando ninguna de las otras 30 barajas que hemos hecho, ni tampoco ni de ese journey que tuve, de ese viaje básicamente de cómo hacer barajas y el aprendizaje. Esto fue un resumen un poquito caótico, perdón, a veces necesito que... Otra, ¿Cómo? ya hablar, podríamos hacer otra, pero ya hablar más de temas específicos. O sea, Claro, claro. Ahorita la verdad es que me fui un poquito por todas partes. sí, sí, sí. O A sea, veces necesito que me metan otra vez al corral de la plática porque sí me desvío mucho por algunas cosas. Siempre hay algo interesante que contar. Extra de historias chiquitas que salen de los proyectos y demás. Pero pues básicamente estos dos proyectos fueron, este fue el que inició todo el relajo y este fue el que en su momento concluyó todo. Y algo creo que muy interesante que estaría padre aquí comentar es que este no fue el fin de las barajas, de las Enigma. Este es básicamente lo que hay hasta ahorita de las Enigma de barajas, que esta es la negra, la primera. Luego esta fue la segunda, que este es un release que le podríamos decir, que ya no salió, que fue la segunda versión, que esta fue impresa con Cartamundi. Esta tiene otra calidad, fue impresa en Europa. Luego esta es la roja que actualmente conocemos, que sería la tercera realmente de aquí. Y luego esta, que es la más reciente y que acaba de salir, que bueno, no ha salido todavía,
que es esta, básicamente. Esta baraja, que es la más reciente. Se llaman Silver Enigmas, son color plateado y son foil, o sea, brillan. Y estas barajas son sumamente especiales, no solamente porque marcan el regreso de la marca Enigma a la comunidad, sino que son una colaboración. Estas barajas están hechas en colaboración con otro personaje y son las primeras barajas en México que están haciendo eso. Estas barajas fueron hechas déjame lo busco porque aquí está en la baraja impresa. Con este hombre, igual y lo conocen, igual y no, se llama Daniel Madison. Que se llama, sí, lo metimos aquí en la baraja. Esta baraja no ha salido, sale el 4 de octubre, el sábado 4 de octubre, en la página de Daniel Madison. Esta es una baraja de colección, solo hicimos 500, es un print run sumamente pequeño. La historia de esta baraja es su entrevista completa por sí sola, la verdad, pero comenzamos a hacerla hace aproximadamente unos... O sea, platicaste con Daniel Madison, back and forth y todo el rollo. Claro que sí, aquí está en el teléfono, aquí tengo su WhatsApp y todo el asunto. Platicamos de vez en cuando. Daniel Madison no es una persona que digas tú, platica a diario, ¿cómo estás? Ni nada por el estilo. Así como lo ven que salen los videos y así como es de misterioso y de medio acá especial y mamón, así es en la vida real. Es tal cual. Habla quizá una vez a la semana, te dice 2, 3 cosas, pero la verdad el vato es todo un artista, es muy bueno en lo que hace y tiene una visión muy clara de lo que quiere con las cosas. Eso sí puedo decirte. Y su equipo es fantástico, ¿no? O sea, la verdad es que ellos me han ayudado un montón en lograr hacer esta baraja. Como te digo, los detalles de cómo logramos hacerla y demás, pues yo creo que la verdad merecen su propio episodio porque esta es una baraja que la verdad cayó del cielo. Se dio gracias a una colaboración que hicimos primero con ellos a vender estas barajas. Hace unos meses, no sé si recordarán por ahí, pero en el grupo de Revolviendo la Baraja, que es un grupo muy popular en Facebook, yo posteé que se estaban vendiendo estas barajas allá en la tienda de Daniel Madison en Inglaterra. Hay que tomar en cuenta que esta es una baraja que tiene 6 años de edad. No tiene nada que hacer del otro lado del mundo vendiéndose en 2025. Nada que hacer allá tiene esta baraja. Pero de alguna manera llegó para allá. Llegó porque le gustó a Daniel Madison. Dijo, güey, está bien chido, me gustó el back design, qué padre está, qué chido que tu baraja tenga todo esto. Me gustaría venderla en mi sitio web. Y de ahí se fue dando una y otra cosa y pasó esto. Entonces esta baraja es una colaboración. Está llena de símbolos de él por todas partes. Es realmente una fusión entre nuestra baraja y lo que él representa. Va a haber un montón de cosas que van a salir gracias a él. El Joker es Charlie Madison, que es ¿cómo se llama? El cuervo de la baraja, el cuervo que habla con él todo el tiempo en sus videos, él es el Joker. Y esta baraja en particular es la primera que tiene un duplicado del 9 de tréboles, que son cosas que pidió Daniel Madison. Daniel Madison pidió unos Jokers que fueran representativos de él estar en la baraja, en el Rey de Diamantes. Y él, si ves, ahí en su mano tiene un 22 en un lado y del otro lado tiene el 9 de tréboles, que es otra revelación esta baraja. O sea, con el Rey de Diamantes puedes hacer un truco de magia en donde la carta 22 sea el 9 de diamantes, el de tréboles. O puedes hacer una revelación en el número 22 o alguna cosa así, ¿no? Eso ya depende de ti lo que quieras hacer con esta baraja, con esta carta. Y bueno, el as de picas también fue modificado. Tiene el logo de Daniel Madison justo en la pupila y el texto también fue modificado para que diga lo que tiene que decir, que fue producida por Daniel Madison. Sí, esta baraja es chistoso porque hacer una colaboración es muy distinto a lo que es hacer una baraja normal. Conlleva otras condiciones y otras cosas. Pero como tal, esta baraja está impresa por Daniel Madison. Él sí tiene su imprenta, allá en Inglaterra. Sin embargo, la imprenta hoy en día, y como para acabar con la clase de dónde están las imprentas y demás, al menos para dar algo así, un dato muy conciso, hoy en día existen 4 lugares en donde puedes imprimir barajas. Realmente son 3, pero el primero es USPCC, que es la que hace Bicycle en Estados Unidos. El segundo es Cartamundi en Bélgica. Cartamundi y Estados Unidos ya son básicamente el mismo. Cartamundi hace unos años compró a USPCC y ya son de la misma familia los dos. Se acabó la competencia y por eso Cartamundi dejó de imprimir tanto. Ahora todo lo hacen a través de Estados Unidos. Casi todo. Hay otra imprenta que sigue siendo las imprentas asiáticas, que son
Expert Playing Card Company, la que te digo de Bill Kalush. Está Hanson Chen, que es otra personalidad de esto. Hanson Chen hace magia también, vende efectos mágicos, pero él tiene su propia imprenta allá en Taiwán. Está WJPC, que es otra empresa que hace también barajas. Hoy en día hace bastantes barajas porque es de bajo costo. Y hay un sinfín de fábricas chiquitas que tercerizan dónde imprimir, que imprimen para Cardist, que también todas están en China y en Taiwán. Entonces, realmente son tres lugares principalmente, que es Bélgica, Estados Unidos y Taiwán, los que están imprimiendo en gran calidad hoy en día en el mundo. En alguno de esos tres lugares vas a terminar haciendo tu baraja si quieres hacer barajas hoy en día. Hoy en día es más fácil que nunca imprimir una baraja, nada más necesitas tener el dinero y no es tan caro. Hoy puedes imprimir hasta una baraja si quieres, nada más. Hay distintos sitios web que te hacen una baraja, si quieres, hasta una carta. Está el Alakazam Magic, que está en Inglaterra, te puede imprimir desde una carta nada más. Y bueno, eso es una meta que tengo, que eventualmente poder yo ser aquí el hub en México del imprimir barajas y que tú puedas llegar conmigo y decirme, quiero imprimir esta baraja que es mitad 9 de picas y mitad 2 de tréboles. Claro que sí, pum, ahí está, llévatela. Y que sea de una calidad que sea equiparable a la Bicycle, eso es la meta, ¿verdad? Lo difícil de hacer barajas es realmente hacer que se sientan como la Bicycle. Esta baraja, que es la más reciente, no se siente como la Bicycle, de hecho esta se siente igualita a la Superior Playing Cards, es la misma cosa. Eso fue un happy accident que pasó con Daniel Madison, acabar con este acabado y este feeling de esta baraja. A mí me encanta. Es una baraja de colección, básicamente, volviendo a hablar de la Silver. Solo hay 500, como te decía. El costo va a ser muy distinto al costo que tienen las otras barajas. Esta baraja inició costando 200 pesos. Ahorita cuesta $65, la he visto en internet. O sea que serán unos 1,300 pesos, algo así. La roja la puedes encontrar en internet por unos 200 y yo la he vendido hasta en 50, 100 pesos, dependiendo de si hay oferta o no en un evento físico. Pero el precio regular, 150 pesos, 100 pesos, lo valen bastante bien las rojas. Y luego van a estar estas que en México las voy a tener yo en Enigma en 500 pesos mexicanos. Por la cantidad de barajas que hay, que son solo 500, y por el hecho de que es una colaboración y también por el material que es foil. O sea, aquí quizá no se alcanza a ver que está metalizada la tinta, pero regresa un brillo, al igual que la caja. Sí, la caja en la parte de atrás y todo. Tiene embossing, que es así como que un relieve la caja. Y bueno, tiene un montón de cosas muy padres que las hacen de colección, aparte de ser obviamente una colaboración con Daniel Madison. Hay otras cosas que va a incluir esta baraja, pero que todavía no les puedo decir porque Daniel Madison no ha dicho qué onda. Entonces, una vez que él confirme, podemos ya sacar todo lo que viene incluido con esta baraja. Pero sí, en Enigma va a ser el lanzamiento mexicano oficial, ahí la vamos a tener. Ahí voy también a dar una plática, así que probablemente haya de una plática bastante más estructurada de qué implica hacer una baraja, por si la quieren ir a ver. Pero sí, esta va a ser digamos, la estrellita del cuento en esta convención, 10, 11 y 12 de octubre, aquí en Monterrey, Nuevo León. Ahí la vamos a estar vendiendo junto con una variedad más de barajas por allá. Pero sí, esta, si quieren, solamente va a haber 100 aquí en México. No va a haber más a ese precio. Y las demás van a estar de venta en el sitio web de Daniel Madison por alrededor de 25 libras, que son alrededor de como unos 750 pesos. O sea, él las va a vender más caras, más envío. Pero bueno, esta es una baraja que está pensada muchísimo más para los fans de Daniel Madison, particularmente, por todos los elementos que tiene y por el tipo de diseño que tuvimos que modificar. Y pues básicamente eso es yo creo que lo que está chido platicarte de momento. Güey, pues qué aventura, qué locura, qué cosa, qué interesante saber que un mexicano que esté haciendo cosas tan interesantes, tan curiosas. La verdad es que hablar de cosas de este estilo, como dices, es el nicho del nicho, pero es una cosa, eso, que yo creo que no, nadie habla al respecto. Es algo muy como que underground y a mí se me hace muy interesante. La verdad, el hecho de sostener una baraja en mi trabajo todos los días, pues es algo que pues, compras las bicycle, ¿no? Pero siempre tener esa extra, esa bonita, esa para el, ¿no? Como que es muy, muy bonito para ti como mago, para practicar, para sentir la baraja y hacer cosas.
y la verdad compartir esto con personas que lo valoren también y que les guste la idea de que una baraja sea más delgada y que eso sea mejor o no, eso también, micro cositas pequeñas que los magos disfrutamos, el olor a la baraja nueva y muchas cositas que no se habla. Entonces, qué interesante, güey, muchas felicidades. La neta, qué chido que estés haciendo Gracias. tantas cosas. Qué cabrón que te toque hacer cosas con Daniel Madison, que es una de las personalidades dentro del mundo de la magia, este, desde hace años. Y la verdad es que se me hace bien interesante todo lo que me cuentas. Tengo muchas preguntas todavía. La verdad es que yo planeaba hacer un podcast de 1 hora, ya justo estamos llegando a la hora. Pero todavía tengo como que muchas otras dudas y muchas otras cosas que quiero saber. Porque también lo interesante de que tú investigaste así, buscar y ver y ir y ver quién, qué y cómo para que saliera. Y la neta te espero muchos proyectos más, espero que sigas triunfando. Nos estaremos viendo en Monterrey. Muchas gracias por platicar aquí. Y pues Claro. yo creo que lo vamos a cerrar aquí. Sí, no hay ningún problema. Estaría padrísimo que haya otra oportunidad para esas preguntas que quedaron, sacarlas y también platicarles. Hay bastantes más historias. Yo soy un poquito desordenado para platicar, como ya se habrán dado cuenta. Entonces estábamos aquí, allá y en todas partes. Pero espero que se hayan llevado una bonita experiencia escuchando patoaventuras que pasan con todo este relajo. Hacerlas no fue fácil, ninguna de las barajas ha sido fácil. Todas tienen alguna historia, siempre pasa algo, siempre hay un relajo. O sea, como último dato, te puedo decir que estas plateas no están marcadas y no están marcadas porque no, el material no lo permite. O sea, es un relajo el tema del material. O sea, como brilla y es foil, entonces este material no es una impresión así nada más como lo hacen las máquinas, que va pasando la impresora, va pasando el cartucho y va dejando la tinta, ¿no? Y se va moviendo. En este caso es otro proceso, es un proceso un poquito más artesanal como hacen estas barajas. Y el foil particularmente, que el foil me refiero al material que brilla, que quizás se aprecia mucho mejor en esta baraja que brilla bastante más. Entonces, en este caso, hacer las cartas cada una marcada, porque cada una tiene un marcaje distinto, nos dimos cuenta que a la luz y por cómo es el plateado, no se ve, no se alcanza a apreciar. Entonces, si de por sí es un poco difícil verlo, porque pues pide precisión el marcaje, lo puedes ver hasta esta distancia, al de un brazo. Así fue pensado cuando lo diseñé para poderlo leer así. Yo quería poder leer así el marcaje, así se puede leer. Está realmente, se beneficia mucho de un table spread, o sea, si haces un ribbon spread en la mesa, ahí lo vas a ver muy bien porque está diseñado para que lo veas así de pegadito. Así de pegadito como está en la cámara, así de pegadito vas a poder leer la carta que elija la otra persona. Nada más necesitas ver una franja o sea, un pedacito de tu carta, a diferencia de otros marcajes. Eso era lo que yo quería. Se diseñó así, tal cual. Realmente la diseñé de acuerdo a mis necesidades, de decir, yo quiero poder hacer esto, y quiero poder hacer esto, y quiero poder hacer esto. Oye, ¿cómo puedes hacer eso? Pues tengo que diseñar mi propia baraja. Entonces, de ahí nació. Y sí, fue un proceso de hacer muchas preguntas, de equivocarse un montón. Esto no lo hice de la noche a la mañana, me llevó muchos años poder hacer todo esto. O sea, al final lograr esto, pues llevó un buen ratote. O sea, quizá aquí no se ven muchas, no son todas las barajas en las que he participado. Algunas han sido más exitosas que otras. Como te digo, el Reino de Muertos es la más exitosa, no es la de Enigma como tal. Pero hay otras barajas que hemos hecho que algunas han sido un fracaso total, otras han sido muy buenas. Pero en general de cada una se aprende algo diferente. Y sí, es un camino arduo y hay que estar viendo a ver qué y demás. Estaría muy padre, ojalá y podamos platicar otra vez. Yo creo que sí, si no nos vemos en Enigma, estaría chido grabar aquí en Enigma un podcast ahí en una oportunidad que haya para poder planchar todas las demás preguntas que salgan y mostrarles ya de cerca estas barajas. Sí, porque la verdad, ahorita que te escuchaba, conoces mucho de historia, conoces mucho de gente, conoces mucho me decías muchos nombres y me recordaste muchas personas y dije, sí es cierto, esta compañía sí es cierto, esta persona sí es cierto, Teoría Eleven sí es cierto, o sea, como que muchas cosas que empezaron a pasar, Fontaine, Cartamundi, la baraja que dices que habla de un lado distinto, o sea, todo este tipo de cosas, que Es una historia muy rica y muy diversa y larga, la de las barajas. Hay un libro entero hecho por Lee Asher.
busquen Lee Asher. Lee Asher es muy famoso, es un mago muy, muy famoso, es consultor de magos y es un vato que fue la piedra angular de lo que hoy en día es Dan and Dave. Sin Lee Asher no tendríamos a Dan and Dave y sin Chris Kenner tampoco tendríamos a Dan and Dave, nomás para que vean otros nombres ahí que pueden buscar. Para los magos más jóvenes, seguro los magos más viejos conocen a estas personas que estoy comentando, pero Lee Asher fue de los primeros magos que empezó a hacer cosas tipo cardistry y meterlas a sus trucos. Lee Asher tiene un doble que se llama el Diving Board Double, que es básicamente, es algo así, lo voy a hacer súper buchereado porque estoy sentado así, pero se ve algo así, ¿sí? Y ese es como plancha de diving board, es la plancha donde te echas el clavado. O sea, por eso es que se hace así la carta. Y así desde ahí levantas un doble, pero también puedes hacer eso. Y puedes saltar la carta y cae directamente aquí. Él lo hace así y lo hace por la espalda y lo cacha en el frente en su rutina normal de ambiciosa. Entonces, así como que el vato está fuera, es un fuera de serie, era un niño genio y en la magia. Y hoy en día él es el presidente, creo que todavía sigue siendo el presidente de esta sociedad que te comenté muy al principio en la entrevista, que era 52 Plus Joker, se llama la comunidad. De hecho, cualquier persona puede pertenecer, nada más necesitas pagar por tu membresía si es que se encuentran en el lugar y les gusta lo que ellos tienen que ofrecer. Pero sí, todos estos personajes y todo esto es parte de la historia con lo que me crié en la magia, con lo que yo empecé. Y sí, o sea, sí me gusta platicar de todo esto. La verdad es que sí le sé a las barajas. No es por echarme yo confeti, pero llevo ya más de 15 años metido en esto. Las barajas se huelen cuando las abres, las barajas las tocas. El tema de si están delgaditas o no, es como los tenis que te pones. Las barajas, al igual que los tenis que usas, no usas los mismos tenis para correr, ni para hacer deporte, ni tampoco para ir a tus clases de cualquier día a la escuela o para viajar. Para ninguno de esos escenarios usa los mismos tenis. Y si los estás usando los mismos es porque no tienes otros. Pero así, idealmente usas un par distinto para cada uno de estos y cada par tiene una característica distinta que lo hace mejor para esa función. Es lo mismo en las barajas. Entonces, hay barajas que son mejores para el clima cálido, hay otras que son mejores para el clima húmedo, hay unas que son mejores para hacer palming, hay otras que son mejores para hacer dobles, hay de todo aquí en la viña del Señor. Pero para tirar también, o sea, hay un montón, hay unas que eran hechas antes en Ohio, ahora ya no existen de esas, hay un sinfín de barajas. Ahí si me quieren buscar en la convención de magia, yo voy a llevar un folder, bueno, no un folder, una carpeta que es más o menos así de ancha, con todas las barajas, o al menos unas cuantas cartas de las que he tenido que me han gustado. Y ahí básicamente hay una historia gráfica de todo lo que es desde que empezamos a coleccionar de las Black Tiger hasta ahorita. Entonces, está padre, si la quieren ver, ahí nada más me la piden y ahí la pueden ver conmigo. Y en la presentación que voy a dar, muy probablemente meta una línea al tiempo de las barajas para que también la puedan ver y no falten. Perfecto, pues ahí está la invitación. Yo creo que tú cerraste el programa. Ya cualquier cosa ya saben, no hay nada más que decir. Síganos en todas las redes y nos estamos viendo. Hasta luego.